Sugerencias. ¿Qué son las sugerencias para Dewey? Las sugerencias es que ante un hecho surjan un conjunto de ideas. Quería leer algo de Dewey, pero prefiero que después, si aparecen dudas, mejor voy al texto. Sugerencias, como conjunto de ideas en relación a la duda inicial. ¿Qué era la situación prereflexiva? Duda mental en la que se origina el pensamiento. Entonces, la sugerencia como primer fase es el conjunto de ideas que me vienen a mí para tratar de resolver un problema o tratar de entender el problema, ¿sí? Ante una duda, si ustedes están en un texto, ¿qué es lo que tienen? Se preguntan, ¿qué quiere decir ¿no? Y entonces les vienen a ustedes un conjunto, lo que quiere decir es esto, pero lo que puede decir también es esto, y así. Esa es la sugerencia, el conjunto de ideas que aparecen en una situación problemática. Dice Dewey, a partir de ahí estamos en condiciones de intelectualizar el problema y por lo tanto comprender el problema como tal. Es decir, el problema es una elaboración del saber previo que tenemos para formular el problema. Es decir, el problema aparece como un acto dado por otros. El problema aparece como un acto que me moviliza a mí en el conjunto de ideas que yo puedo tener para dar cuenta de una duda, de una vacilación, de un acto de perplejidad. La tercera fase que aparece de estos dos elementos es la elaboración de hipótesis. Es decir, si yo hago esto, entonces puede que el problema se solucione. Si yo creo las condiciones tal, entonces el problema se puede resolver. Si yo decido irme por Avenida Central, ¿sí?, esto puede ser una salida a mi problema. Entonces, estos son lo que aparecería como el tercer elemento. La elaboración de hipótesis que me permitan esclarecer el problema. Y por lo tanto, viene aquí el primer elemento de la reflexividad, la elaboración de preguntas claras. Es decir, la intelectualización en Dewey aparece como la explicitación clara del problema. La intelectualización es la condición básica de las tradiciones reflexivas, el elaborarse preguntas claras que me permitan a mí tener una clarificación de la salida del problema. Y la última fase, es la comprobación de hipótesis por la acción. Y por la acción, aquí se entiende la posibilidad que yo tengo de elaborar salidas al problema. Entonces, si yo me quiero ir al centro de la Ciudad de México, puedo decidir irme hacia la derecha por la Avenida Central o hacia la izquierda. Pero si yo quiero irme a la izquierda, tengo que saber cómo tengo que cruzar, ¿sí? O sea, esta idea de comprobación de hipótesis por la acción implica movilidad, posicionamiento distinto del sujeto. Si yo no entiendo un texto, ¿qué es lo que hago? Subrayo de una manera, elaboro una pregunta, me detengo, ¿sí? Digo, no, mejor esto le pregunto al maestro, ¿sí? Es actuar. Entonces, la acción en Dewey no es elemento, no es algo desligado del pensamiento que los sujetos elaboran en la propia acción. Estas 5 fases, dice Dewey, me permiten llegar a la segunda, a la situación plenamente reflexiva, es decir, a lo que nosotros habíamos caracterizado como la posibilidad de esclarecer, de encontrar algún material que esclarezca la duda, que disipe la perplejidad. Y esto le lleva a Dewey a decir lo siguiente: cuando decimos que una persona es reflexiva, no solo queremos decir que se trata de una persona que se complace con los pensamientos. Ser de verdad reflexivo es ser lógico. Las personas reflexivas son cautelosas, no impulsivas, miran a su alrededor, son circunspectas, no se atropellan a tontas y locas, sopesan, ponderan, deliberan. Estos términos implican una cuidadosa comparación y equilibrio de evidencia y sugerencias, un proceso de evaluación de lo que tiene lugar en ellas a fin de decidir su fuerza y peso en relación al problema dado. Además, dice, la persona reflexiva escudriña la materia, inspecciona, indaga, examina. En otras palabras, no se limita a observar su valor superficial, sino que la pone a prueba para determinar si es lo que parece ser.
Pero también Dewey, ¿se valoraron en relación a la definición? Pero también Dewey plantea que la reflexión puede tener caminos desafortunados. Y plantea 3 casos. Que en la reflexión yo me deje llevar por lo que los otros piensan. Y dice Dewey, implica el ahorro del análisis. En un segundo caso desafortunado de la reflexión es dejarse llevar por las pasiones y no mantener una suspensión de las certezas ni de las emociones que afectan la visión de la realidad. Y un tercer caso se refiere al establecimiento de guetos, de grupos pequeños, cerrados al punto de vista de los otros, de los chismes en una escuela, de los chismes en casa, ¿sí? Esas cosas que no aparecen en los universitarios. ¿Qué es lo que yo también me he encontrado en los destinos desafortunados de la reflexión? Yo, junto con otros autores, porque estoy sintetizando ahora. La rutina como ahorro de la reflexión. Lo que orienta la curiosidad solo bajo el provecho personal. Los eventos sociales que suceden en algunos lugares como el chismorreo. La simbiosis, el pensar junto con los otros. Y en especial en el campo de la formación de docentes, lo que yo me he encontrado es una tendencia agiográfica en los docentes, que se ven como santos y que por el hecho de verse así, porque están dando y sacrificando todo por el otro, no se les puede cuestionar, ¿no? Y un hecho básico a nivel de análisis institucional que impide la reflexión es la connivencia. Les sugiero que busquen qué quiere decir connivencia, para que sepan. No es convivencia, todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es la complicidad ante determinados tipos de eventos en una institución que me impiden el desarrollo de la reflexión? ¿Cuándo se da la connivencia? Por ejemplo, yo tengo un jefe, yo sé que mi jefe se está robando dinero o que no cumple su horario, no sé qué, pero yo no digo nada para sacar provecho personal de eso, ¿sí? Entonces, eso impide, dice también Dewey y otros autores, la reflexión. Y se plantea como un destino desafortunado de esa reflexión. Pero Dewey también plantea, en el capítulo que les dejé, no me acuerdo si es en ese, pero bueno, en el libro de Cómo Pensamos, plantea 3 efectos, 3 elementos para superar los efectos negativos en la reflexión. 1, mantener una mentalidad abierta, es decir, dejarse llevar por una cultura, digamos, amplia, para saber cómo organizarse en el mundo, el entusiasmo por tratar de resolver los problemas, ¿sí? Y un asunto ético, la responsabilidad, un asunto plenamente moral en Dewey, que es la responsabilidad que yo tengo ante los otros. Esta lectura de Dewey me ha llevado a mí a trabajar el asunto de la reflexión y de la búsqueda y planteamiento de problemas en la situación de la formación de docentes a partir de los siguientes elementos. He trabajado yo estas ideas de Dewey bajo los siguientes, digamos, fases o pasos, ubicándome en las tradiciones narrativas y en la propia tradición de Dewey. Yo lo único que hago aquí es traducir mi lectura en una formación práctica para los casos de la formación de docentes. Me ubico en la tradición casuística de John Dewey también, porque John Dewey incluso dice, la ciencia de la educación solamente se construye a partir de casos específicos de la realidad. O sea, se ubica en la tradición del trabajo por casos. ¿Cómo podemos trabajar eso? A partir de la tradición narrativa que también está en Dewey, y que ustedes pueden ver en el capítulo 6. Cuando Dewey habla de la reflexión, siempre pone casitos. Los pone así, una cosa muy sencillita. ¿Cómo puedo yo llegar a el centro de la ciudad, estando aquí? Esa es una situación reflexiva, dice Dewey. ¿Por qué? Porque universalizó la noción de reflexión. Dice, los tontos y los niños piensan, reflexión, ¿no? Es decir, la reflexión no es un elemento
heredado de la escolaridad de los sujetos. ¿Sí? No ubica la reflexión dentro de la escolarización ni dentro de los grados académicos. La reflexión, dice, es un hecho universal. Bueno, entonces, como es un hecho universal, ¿qué es lo que primero hago para trabajar la reflexión y el planteamiento de problemas con los sujetos? Que narren una experiencia vivida por los sujetos o por otros. Es decir, que elaboren casos. Y no solamente eso hago en trabajos de formación de docentes, también lo hago en la situación de la conducción de los proyectos de investigación. Que los sujetos ubiquen su experiencia como elemento fundante de esta problemática que les interesa. Si les interesa es por algo, porque tiene que ver con su historia. Y entonces tienen que develar su historia y lo que han vivido. Entonces, el primer elemento para el trabajo reflexivo es la construcción de casos. ¿Sí? Pequeñas situaciones que den cuenta de que lo que realmente se están planteando es algo que ha sido vivido por ellos o por otros. Que crea un efecto de sorpresa, y esto es importante. ¿Por qué les sorprende ese caso? ¿Por qué les sorprendió esa situación? ¿Cómo se posicionan los sujetos en esas situaciones? Que nazca pues de duda, de perplejidad, del asombro, de una situación desconcertante. Es decir, estoy retomando lo que ya dije que dicen. ¿Qué hacemos con los casos? Se resalta lo importante y se elimina lo accesorio, que es básicamente el elemento básico del trabajo con casos. No se escribe en impersonal. No se dice, se enseña en la clase de civismo, sino yo en la clase de civismo enseño tal cosa. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. No se escribe el caso, y este es un problemático para los que son profesores o hemos trabajado en instituciones. No se escribe el caso escribiendo el papel del maestro en funciones, sino narrando el hecho como si fuera un cuento, como si nosotros partiéramos de ¿cómo contamos un cuento a los niños? Había una vez, ¿no? ¿Sí? Entonces, no se escribe en términos de funciones. No se dice, el maestro cumple la función de presentar el contenido. ¿Cómo lo presenta? ¿Sí? El maestro presentó el cuerpo humano y los niños se alteraron. Es otra cosa a decir realizó bien la función de enseñar el cuerpo humano. No, sino qué es lo que pasó en la transmisión de ese contenido, en la experiencia directa en el aula. No se escribe en relación al éxito. Incluso cuando se dice que la situación de la clase fue exitosa, lo primero que tenemos que preguntar es ¿por qué para ti fue exitosa? Es decir, ¿qué valores está poniendo el sujeto ahí? Porque el éxito es una noción de valor cultural, ¿sí? Y lo que quiero ver es qué tipo de efecto cultural hay en el sujeto para que califique esa acción de exitosa. No es ni síntesis de planeación, es decir, cumplir bien los objetivos, que es una forma de verse como santo, como cumplidor, ni forma parte de una agenda relatada. Yo tenía pensado el día 13 de diciembre plantear el cuerpo humano. Pues no, sino ¿qué pasó cuando yo presenté la idea de cuerpo humano? Los sujetos construyen entonces su caso y pasa a una fase de análisis y discusión. Primero personal, es decir, que el sujeto analice su caso, es decir, que haga algo que dice Dewey en el texto de Experiencia y Educación, que los sujetos sean capaces de verse como si lo viera un otro. ¿Sí? El análisis del propio caso implicaría posicionarse en un lugar de un tercero y que plantee una discusión relativa al propio caso. ¿Cómo se puede plantear esto? Pues ahora sí podemos escribir en tercera persona y decimos, el maestro dice que la clase de español, ¿se me explicó? A la primera fase aparece el sujeto. Yo presenté los contenidos de la clase de tal manera que creó un efecto para los sujetos. ¿Sí? Cuando ya estoy en la fase de análisis y discusión, se plantea el maestro, porque ya está ubicándose, se está viendo como un tercero, ¿sí? Como si otro lo viera,
Esta fase todavía es personal. El sujeto está en posibilidad de descentrarse, y lo importante de la reflexión y de la resolución de problemas en DUI es el descentramiento que puedo hacer de mi propia práctica. La fase 2 del trabajo reflexivo para la resolución de problemas y presentar cabalmente el problema es una fase intergrupal. La fase implica que los docentes que han participado en la fase 1, ¿sí?, y que presentan su producto cumplan todas estas cosas. Circulen su caso entre los miembros del grupo. Realicen valoraciones por escrito, siempre por escrito, del trabajo de los casos que han presentado sus compañeros. Porque si yo realizo un trabajo sobre Juan, Juan también tiene la obligación de hacer algo conmigo, ¿sí? Reciban las valoraciones por escrito sobre sus casos. Tomen en cuenta las observaciones realizadas. Eso de tomar en cuenta quiere decir, no se comprendió esta fase, es necesario que se aclarezca tal cosa, ¿sí? Esas son las observaciones que se hacen. No se hacen observaciones valorativas. Está bien tu caso. ¿Eso qué quiere decir? Eso no ayuda nada a nadie, ¿sí? Nada más decir, ¿está bien o está mal? ¿Mal en qué? ¿Bien en qué? ¿Sí? Tienen que decir con claridad el tipo de valoraciones que tienen sobre los casos. Y después hay una reelaboración. Presentan su caso con un mayor nivel de análisis y discusión. Es decir, que la elaboración del problema bajo esta tradición es una elaboración del problema de manera colectiva, a partir de casos efectivamente vividos por los sujetos. Y no solamente lo hago en situaciones de formación de docentes, sino también todo esto yo lo desarrollo, trabajo con mis alumnos bajo esta modalidad. Presentan su proyecto de investigación, pero todos tienen la obligación de comentar el proyecto del otro sujeto. ¿Sí? Y los proyectos, pues, se trabajan de una manera más, por lo menos más legible, porque presentan cada cosa. Bueno, fase 3. ¿Sí? Fase 3. En esta fase espera que el caso contenga elementos de intervención, porque es muy importante la invitación a la acción. ¿Cómo cambiar las cosas? ¿Cómo esta situación vivida inicialmente la puedo cambiar? Es un elemento pragmático, es decir, invitar a la acción es transformar al sujeto, ¿sí? Transformarse. Bueno, se espera que el caso contenga elementos de intervención con apoyo de estrategias, de posiciones teóricos iniciales, ¿sí?, en el documento final. Y la parte de análisis y discusión podrá tener elementos de ensayo. Hasta aquí, entonces, tardíamente, involucramos a los sujetos en la elaboración de ensayos. Y evitamos eso en la presentación de casos. Evitamos que en la presentación de casos aparezcan autores, que es una mala tradición que se da en las tradiciones narrativas, que querramos meter inmediatamente los autores, porque los autores o nos facilitan o nos obstaculizan, y yo lo que quiero es que liberen al yo, que puede dar cuenta de ese caso, de ese suceso efectivamente vivido. Es decir, que la teoría entra tardíamente, la intelectualización, en todo caso, el DUI entra también tardíamente. Después ya estamos en condición de hacer el proyecto de intervención. Y esto, si ustedes lo transforman en la elaboración de proyectos de investigación y su reelaboración, pues más o menos sigue las mismas fases, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos en un proyecto de intervención? Es decir, invitar a hacer transformaciones en la realidad. Que se asuma la perspectiva teórica que permite esclarecer la intervención. Que se ponga el saber, la descripción del saber que se pone en juego y de los aspectos metodológicos a utilizar. Es decir, que la metodología y la teoría, ¿sí?, no pueden ser a priori del esclarecimiento del caso, que es la costumbre con la que tenemos. Que primero se dice, yo soy etnógrafo. ¿Ah, sí? ¿Ante todo? ¿En el amor eres etnógrafo? ¿Verdad que no? Pues no.
Porque o uno está enamorado o uno está en posición de investigación. No hay de otra, o sea, ahí no hay de otra. ¿Sí se puede? Creo que puede tomar posturas de investigador. Bueno, qué perversidad es la tuya. Bueno, y esto permite una claridad en el contexto de intervención, ¿no? En el contexto de transformación. ¿Por qué? Porque lo que quiero transformar está adecuado a la propia situación, ¿sí? Y la teoría viene para encajar a la situación, no desgajada de ella. Y entonces viene la quinta fase. Se hace público el proceso de intervención. Es decir, así se presentó el caso, hice esto y entonces elaboro la intervención. ¿Qué es lo que hacemos en esta fase? Una valoración del trabajo en los contextos locales, ¿sí? Nacionales e internacionales, es decir, qué cosas se han visto sobre esto que tú lo puedes consultar a nivel local o nacional. Conformamos a partir de ahí redes de sujetos, ¿sí? Que ubiquen y que trabajen sus casos en situaciones específicas, y a partir de ahí estamos en condiciones de crear comunidades dialógicas. Es decir, la idea de comunidad dialógica no aparece como elemento inicial del trabajo reflexivo, aparecerá como una decisión de los sujetos. ¿Y qué es lo que sí tratamos de hacer? Que los sujetos se hagan cargo de lo que dicen, de lo que hacen, ¿sí? Y de la resolución final de eso. Y así se ubican en tradiciones, o no, de innovación en educación. Entonces, Dewey lo dice en el libro de Cómo Pensamos. Solamente podemos pensar que el maestro es reflexivo cuando el maestro es posible pensarlo como artista o líder, lo dice así. ¿Por qué artista? Y utiliza la metáfora de artista para decir, todo maestro, todo sujeto que interviene, necesita un dominio técnico de algo. Necesita poner en juego la imaginación y tratar éticamente la relación entre medios y fines. Y el maestro solamente así se puede convertir en líder, porque desarrolla un conocimiento amplio y profundo de su materia y le permite madurar su experiencia. Y esto me ha permitido a mí trabajar la situación de la intervención educativa bajo estos conceptos, bajo la noción de la reflexibilidad, del reconocimiento de la responsabilidad y necesariamente las fases del hacer, la implicación. Si yo hago algo en la docencia, si yo hago algo en el campo de la formación de los docentes, es porque el otro me interesa, ¿sí? Y me permite realizar una intervención distinta. Un saber hacer que también es preguntarse un saber cómo se hacen las cosas y por qué se hacen, ¿sí? Un saber hacer que me permite a mí ubicarme en una posición ética bajo un principio básico. Un artista, el hecho de ser artistas es un hecho universal, porque así es la vida es imaginación. Dice Bauman, la vida no puede ser una obra de arte si es una vida humana. Perdón, la vida no puede no ser una obra de arte si es una vida humana. Para marcar una diferencia, uno tiene que haber creído que es un artista capaz de crear y dar forma a las cosas de la misma manera que podría ser producto de esta creación y conformación. Todo hombre, toda mujer es un artista. Muchas gracias. Si te gustó este video, suscríbete y da like.